Yo recuerdo que, centrándonos ya al Evangelio de Marcos, yo recuerdo más o menos hace 15 años, probablemente más, viajé con el pastor, bueno, ahora pastor Raúl Vargas, pues digo más de 15 años creo que fue, viajamos a Tacabamba y nos fuimos para visitar al hermano Mario, que esa mañana nos acompaña. Y yo recuerdo que cuando llegamos, fue un viaje pero bien largo. Llegamos a Cajamarca a las 6 de la mañana y de ahí para Chota serán, Mario, 3 horas más o 4 horas. 3 horas más o menos, 4 horas, ¿no? Un viaje largo hasta Chota y de ahí de Chota a Tacabamba eran 3 horas más. Y el asunto es que llegamos prácticamente en la tarde. O sea, salimos un día anterior y llegamos al día siguiente, pero en la tarde. Y de ahí estuvimos haciendo muchas cosas en Tacabamba, pero Mario me compartió que había un lugar que se llamaba Puña. Y el detalle es que para Puña no habían carros y llegaba hasta cierto tramo, de ahí había que contratar un asno, un caballo, o de Tacabamba podíamos ir en caballo, o la otra alternativa era ir caminando. Y Mario me decía, para los que estamos acostumbrados, caminando 3 horas, subiendo y bajando los inmensos cerros que hay ahí, y cruzando algunos sembrados. Pero los que no están acostumbrados, me lo mandó de taquito, 3 horas y media, 4 horas. Bueno, en esa época yo estaba más joven, y yo le digo, bueno, pues, vamos caminando, ¿no? Como que conozco el lugar, conozco de repente la ruta, vamos a encontrarnos con algunos pueblos, y si hay la oportunidad de predicar el Evangelio, que se predique el Evangelio. Y bueno, el asunto no fue tan sencillo, porque los cerros que tenemos que subir eran cerros bien parados, algunos cerros eran generosos, pero algunos cerros eran crueles. Pero Mario estaba tranquilo, como si nada, no subía, bajaba, ¿no? Y yo sí estaba, pues, como buen limeño, ¿no? Estaba ahí sintiéndome sin piernas. Pero yo observaba de lo lejos de los cerros que en los sembrados habían caminos entre los sembrados. ¿Por qué? Porque en los campos usualmente no es común ver carreteras. Si bien es cierto, para llegar a Puña había carretera, pero mayormente era trocha, pero usualmente llegaba una vez a las 500 una camioneta, pero con llantas para ese tipo de zona. Usualmente la gente usaba su asno o su caballo. Bueno, nosotros tenemos que ir a pie. Y la Biblia nos dice que Jesús tuvo que pasar con sus discípulos entre los sembrados. Y si vamos un momento, por favor, a Marcos capítulo 2, desde el versículo 23, porque hoy vamos a responder la tercera pregunta. Ya hemos visto en los 2 últimos domingos la respuesta de las 2 primeras preguntas. Usted recuerda que la primera pregunta fue, ¿por qué come con esa gente? Luego el domingo pasado vimos la otra pregunta, ¿por qué no ayunan como los demás? Y hoy vamos a ver la tercera pregunta que responderá Jesús, ¿por qué trabajan en sábado? Ahora, dice el versículo 23, en la primera parte nada más. Aconteció que al pasar él por los sembrados, un día ¿qué día? De reposo, muy bien, de reposo. Ahora, veamos el contexto, tenemos que ver el contexto. Ustedes recuerden, mis hermanos, que desde que hemos visto la primera pregunta, la segunda pregunta, había un conflicto permanente entre el Señor Jesús versus los fariseos y los escribas. Y
la misma Biblia nos comparte que en una oportunidad el Señor Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y por supuesto que Jesús es la verdad. Sin embargo, los representantes religiosos de Israel, conocidos como los fariseos y los escribas, representaban un sistema de conducta religiosa superficial. En otras palabras, ellos representaban una religión falsa, una religión de mentira. Sin embargo, el mensaje de Jesús desnudó o desenmascaró este sistema religioso corrupto de Israel. ¿De qué manera? Dando a conocer el Señor el tradicionalismo muerto que caracterizaba a sus más ardientes defensores. En esta ocasión Jesús demostró que los fariseos y los escribas realmente eran falsos maestros ciegos espiritualmente que convertían a sus discípulos en hijos del infierno. Usted recuerde que Jesús en una oportunidad les dijo a los religiosos: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, y las obras de vuestro padre queréis hacer. Ahora, en primer lugar, vamos a ver que esto ocurrió un día sábado. Y hace un momento leímos, ¿no? Aconteció que al pasar él por los sembrados, un día de reposo. Y para ahondar más el contexto, me voy a ampliar un poquito para analizar el día de reposo, pero cómo los fariseos y los escribas habían distorsionado con leyes humanas la pureza del sábado. Por eso me voy a tomar un tiempo, hermanos, para que usted pueda entender por qué estos señores comenzaron a acribillar con preguntas malintencionadas al Señor y cómo el Señor obraba realmente sin violar la ley de Dios. Ahora, la Biblia misma nos dice que era un día de reposo, o sea, el sábado. Y juntos con Jesús, los discípulos estaban ahí caminando en medio de un campo de trigo. Algunos dicen que probablemente la cebada. Pero el día de reposo fue dado con el propósito de que fuera un día de adoración. Un día donde el corazón del creyente pudiera también, sobre todo, descansar en Dios. Era un descanso, pues, para el pueblo de Dios bajo el antiguo pacto. Ahora, la palabra traducida, en este caso día de reposo, se deriva del término hebreo sabat, ¿ya? Sabat, que quiere decir descansar, también quiere decir cesar, también quiere decir desistir. O sea, era un día pleno, el sábado o el sabat, para descansar o para cesar de toda labor o desistir de toda acción que lógicamente indicaba, pues, Dios en la ley. En el séptimo día de cada semana, los israelitas debían abstenerse de trabajar a fin de enfocar su atención ¿en qué? En honrar a Dios. Lamentablemente, mis hermanos, al pasar los siglos, y los expertos calculan que durante 1500 años, o sea, durante 15 siglos, en el día de reposo se ha ido o se fue acumulando una cantidad de reglas, una cantidad de regulaciones rabínicas adicionales, las cuales convertían la observancia del séptimo día o del sábado, del sabat, en una carga pesada. Y Dios jamás había ordenado que se añada más reglas a su ley que Él había dado a Moisés. Hay un libro, un texto básico del judaísmo rabínico, y esto se conoce como el Talmud. Y el Talmud, en cuanto al día de reposo, da pues meticulosos detalles de lo que constituía una conducta aceptable. Y ningún detalle de la vida se salvó de las rigurosas,
de las pesadas regulaciones rabínicas del día de reposo, las cuales estaban diseñadas para ganar, entre comillas, el favor de Dios. Cosas que Dios no había dicho en la ley, estos fariseos, estos escribas y religiosos anteriores a ellos habían añadido a través de los años, a través de los siglos, regulaciones que Dios jamás dijo una sola palabra. Por ejemplo, recuerde que le dije que me voy a tomar un tiempo para que usted pueda comprender al Señor Jesús y la mala actitud también, y entender la mala actitud de estos señores, escribas y fariseos. Pero habían leyes, por ejemplo, acerca del vino, habían leyes acerca de la miel, de la leche, de escupir inclusive, de escribir también y de quitar la suciedad de la ropa. Esto es increíble, cosas que Dios no había dicho. Pero cualquier cosa que pudiera inventarse como trabajo estaba prohibida. Por tanto, en un día de reposo, los escribas no podían, por ejemplo, portar sus plumas con lo que escribían. Los sastres, los que cosían, no podían usar sus agujas, y hacerlo podría tentarlos a trabajar en el día de reposo. En ese sentido, lamentablemente, cargar cualquier cosa más pesada que un higo, en este caso que un higo seco, estaba prohibido. Y si el objeto en cuestión debía recogerse en un lugar público, solo podía dejarse, en este caso, en un lugar privado. Ahora, para el colmo, habían ellos incluido una ley que si tú en el día de reposo lanzabas algo al aire, por ejemplo, con mi mano izquierda, si yo lanzaba algo al aire, con esa misma mano tenía que agarrarlo, porque si lo agarraba con esta, violaba la ley porque estaba haciendo trabajar este brazo. Eso dice en el Talmud, por si acaso. Los historiadores no están inventando nada. No se podían matar insectos. Dios jamás dijo eso. Ningún fuego, o sea, si alguien necesitaba fuego, no podía prenderse en sábado porque era trabajo. Y si había fuego encendido en sábado, tampoco podía apagarse. Nada podía comprarse, nada podía venderse. No estaba permitido bañarse. Algunos judíos en esa época estaban felices. No podían bañarse, ya que podía derramarse agua en el piso, y el hecho de que cuando uno se baña, ¿verdad?, posteriormente al baño o al bañarse, uno va a mojar, y cuando uno moja o salpica, ¿qué se tiene que hacer después? Hay que trapear, ¿no? Hay que dejar ordenado. También estaba prohibido bañarse, porque después de bañarse uno tenía que hacer un trabajo, o sea, limpiar. No podías cocinarte un huevito, porque si tú querías cocinar un huevito, básicamente tenías que ponerlo en la arena caliente, pero no podías proceder a cocinarlo, porque también era trabajo y violabas, entre comillas, la ley. No podía moverse ningún mueble de la casa. ¿Por qué? Porque si tú lo jalabas, usted recuerda que en esa época no había pavimento como tenemos ahora, todo era en el desierto o en el campo. Entonces, tú al jalar el mueble, hacías un surco, hacías un arado. Y si hacías un arado, ese era un trabajo. ¿Cuándo dijo Dios eso? Pero es lo que decía el Talmud. No puede dejarse un rábano en sal porque se convertía en encurtido, y encurtir era también un trabajo. Hermano, les estoy compartiendo todo lo que habían añadido estos señores cuando Dios jamás había mencionado esto. Claro, es mucho, ¿no? Solamente les estoy diciendo lo más elemental. En una oportunidad, el Señor Jesús sanó a algunos en sábado. ¿Y quiénes se enojaban porque el Señor Jesús hizo el bien el sábado? Los religiosos, los escribas y los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos se oponían a que uno hiciera bien el sábado. Porque en el Talmud lo decía. A los enfermos
solo se les podía dar tratamiento para mantenerlos vivos, nada más. Todo tratamiento médico que pudiera provocar una mejora en su salud o en su condición se consideraba trabajo y por lo tanto estaba prohibido. Acá entre nosotros tenemos una doctora, imagínense, ¿cómo se habría sentido usted que le impidieran obrar el bien ahí ante sus pacientes? Y Dios jamás había enseñado eso, jamás. Otras actividades que estaba prohibido realizar en el día de reposo incluían lavar la ropa, teñirla, la lana en este caso, se prohibía esquilar las ovejas, hilar lana, hacer o deshacer nudos, sembrar semillas, arar un campo, recoger una cosecha, atar gavillas, una serie de prohibiciones que Dios jamás había prohibido. Pero una de las restricciones también que uno encuentra en el Talmud era de que tú, si caminabas, no podías sobrepasar los 900 metros. Pobrecita las mujeres judías. Bueno, es natural que a una mujer le guste salir, ¿verdad? A las damas les gusta salir a Megaplaza, ¿no? Le gusta irse a Plaza Norte, le gusta irse al mercadito, le gusta salir a caminar. ¿Cómo se habrían sentido las mujeres judías en esa época? El sábado no podías pasar los 900 metros. Si pasabas los 900 metros, violabas la ley. Peor aún, por si acaso, habían emitido otra ley. Solamente en el sábado tú podías dar 1999 pasos. Si llegabas a 2000 pasos, violabas la ley. ¿Cuándo Dios ha dicho, te voy a contar tus pasos? Ahora entendemos por qué el Señor Jesús marcó o señaló a los fariseos y a los escribas por haber mentido, por haber engañado al pueblo del Señor con falsas enseñanzas. Y lógicamente a estos señores, al ver al Señor Jesús que hacía y vivía la palabra de Dios, a ellos les fastidiaba, les incomodaba. Podemos ver que las tradiciones humanas perpetuadas por los fariseos, por los escribas, ponían claramente un peso abrumador, un peso insoportable sobre el pueblo del Señor. Por ejemplo, sin perder Marcos, busquen Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15, versículo 3. Vamos a leerlo desde el versículo 1 para entender lo que dice el Señor. Mateo capítulo 15, versículo 1. Dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Mira, el Señor les está diciendo a los religiosos, ¿por qué quebrantan el mandamiento de Dios? ¿O por qué violan el mandamiento de Dios con tradiciones humanas? El mismo Evangelio de Mateo capítulo 23, versículo 4. Mateo capítulo 23, versículo 4. Vamos a leer igual desde el versículo 1. Mateo capítulo 23, versículo 1 dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen.
porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos, o sea, los escribas y los fariseos, ni con un dedo quieren moverlas. O sea, ellos las exigen a los demás, pero ellos no la viven. Vayamos a Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, versículo 46. Nuevamente el Señor acá refiriéndose a los escribas y los fariseos. Y Él dijo, está hablando aquí el Señor: ¡ay de vosotros también, intérpretes de la ley! Porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. O sea, el Señor le está diciendo a los escribas y fariseos: ustedes les imponen leyes pesadas al pueblo que no puede llevar, leyes que ni siquiera ustedes las pueden vivir, las pueden practicar. Sin embargo, mis hermanos, el Señor Jesús, ¿qué le dice a la gente? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Eso usted lo puede encontrar en Mateo capítulo 11, en versículo 28 hasta el 30. O sea, acá el Señor Jesús, en vez de igualarse, por decirlo así, a los religiosos de su época, Él dio un mensaje liberador. Un mensaje que no cargaba el alma de las personas. Más bien era un mensaje que daba esperanza y un mensaje que invitaba a uno a disfrutar la verdadera libertad en Cristo Jesús. Y por cierto, aquí el Señor no está hablando pues de aliviar el trabajo físico. Más bien estaba ofreciendo libertad para los que se encontraban bajo la carga de un legalismo pesado, religioso, en cuanto al día de reposo, del cual no podían tener alivio, ni éste podía darles salvación. Ahora, en segundo lugar, ese día de reposo, o en ese día de reposo, sus discípulos tuvieron hambre. Y ahí volvamos a Marcos capítulo 2, vayamos a Marcos capítulo 2. Y ahí vamos a leer en la segunda parte del versículo 23. Marcos capítulo 2, habíamos leído primero que aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, entendemos que es el Sabbat, el sábado. Luego dice, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Ahora, mis hermanos, era totalmente normal que en medio de los campos cruzaran rutas. Es por eso que hace un momento les compartí esa experiencia que viví allá en Tacabamba, ¿no? Cuando Marion me decía, puña, queda quisito nomás, ¿no? Pero no me dijo que teníamos que subir unas montañas gigantescas. Y bueno, pero también desde arriba yo veía muchos caminos entre los sembrados. Y era común que en los campos hubieran rutas en la época de Jesús. Lo que no había en la época de Jesús eran carreteras. Y si las habían, pero como nosotros conocemos aquí en nuestro país, trochas. Y en una trocha era imposible que pasara un carruaje romano, se dañaba. Por eso es que los romanos eran expertos en hacer caminos. Entonces, en esos campos tan inmensos, habían rutas que las personas mismas marcaban para dirigirse a diferentes lugares. Yo recuerdo antes que se construían los edificios que están delante de este cerro, se podía ver caminos en ese cerro. ¿Y por qué? Porque habían personas detrás del cerro que venían caminando y a través de los años o de los meses de los años, las huellas de esas personas se quedó impregnada y hasta ahora
siguen ahí esas marcas de tantos años que la gente subía y bajaba. En varias oportunidades yo también he subido ese cerro. Cuando salíamos temprano a correr con algunos jóvenes de mi época de acá a la iglesia, nos íbamos al cerro hasta la punta del cerro y seguíamos la ruta que a través de los años la gente dejó marcada. Igual en los campos también, la gente para cruzar y dirigirse a un lugar, uno va caminando, pasa otro, y con el tiempo se hace una ruta. Y habían rutas ahí que el Señor Jesús con los discípulos cruzaban. Y bueno, sobre todo las personas que viajaban, hay viajeros, como yo recuerdo con Mario, ¿no? 3 horas y media caminando, y Mario se sabía de memoria la ruta desde Tacabamba hasta Puña, ¿no? Y sabía, ¿no?, en qué ruta cruzaban los sembrados y qué ruta subían los cerros, ¿no? Y habían 2 rutas. Una ruta era para la gente experta, que el camino duraba 3 horas, y la otra ruta por donde me llevó Mario era para nosotros los costeños, los que no estamos acostumbrados. Era la ruta más suave. Bueno, para Mario era suave, pero yo estaba que sufría ahí. Porque uno no está acostumbrado a subir y bajar cerros, y cerros tan enormes. Los cerros eran más altos que este cerrito de acá. Este cerrito no pasa nada. Eran como ese cerro que está al fondo del Tahuantinsuyo. Así eran esos cerros que me hizo subir Mario. Por eso nunca lo olvidé a Mario. Y ahí el Señor Jesús estaba andando con sus discípulos en el campo. Y en ese campo, ¿no? En este campo, era un campo donde había trigo. Algunos dicen que era un campo repleto de cebada. Pero Dios, en su sabiduría, porque Dios sabía que no habían carreteras, Dios sabía que iba a haber gente que iba a trasladarse de un lugar a otro, Dios había estipulado algo. Y eso está en Deuteronomio. Dios, ¿qué dijo? Cuando entres en la mies de tu prójimo, o sea, cuando entres en el campo de tu prójimo, el Señor le dice, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no vas a aplicar la hoz a la mies de tu prójimo. O sea, tú podías arrancar la espiga y luego trillarla, ¿no? Y quedarte con el grano para que lo pudieras comer. Mas no podías pasarle la hoz. Entonces, los discípulos del Señor, juntamente con el Señor, estaban haciendo lo que decía el Señor, o lo que dijo el Señor en Deuteronomio capítulo 23, versículo 25. Ellos no estaban violando la ley. Ellos no estaban quebrantando nada. Ellos estaban cumpliendo estrictamente lo que decía la ley del Señor. Entonces, en tercer lugar, estos señores, y es interesante, a pesar que ellos habían dicho, no puedes pasar de los 900 metros, no puedes dar 2000 pasos, solamente 1999. ¿Cómo hicieron ellos para seguir tanta distancia al Señor de los discípulos para estar ahí mirando? Ahorita va a hacer algo. Porque usted recuerde que ellos lo seguían, lo perseguían, lo hostigaban para cuestionar sus palabras y sus acciones. Entonces, ellos a todos prohibían, no puedes sobrepasar los 900 metros, pero ellos sí. Y por eso el Señor les decía, ustedes cargan al pueblo con leyes que son pesadas para el pueblo y que ustedes ni siquiera la cumplen. Y ahí estaba el Señor, junto con sus discípulos, arrancando las espigas, las frotaron con las manos para quitarle las cáscaras y ingerir el grano. Estaban haciendo lo que Dios había dicho en Deuteronomio. No habían quebrantado nada. Entonces estos señores hicieron una pregunta. Versículo 24, busque por favor, del capítulo 2 de Marcos. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo, o sea, en el día sábado, lo que no es lícito? O sea, vemos aquí que los fariseos se ofendieron al ver a los discípulos arrancando espigas. Y vemos que los fariseos no limitaron, en este caso, sus ataques contra los discípulos, sino también que atacaron al Señor con esta pregunta. Entonces, ellos no estaban transgrediendo una ley. Para la óptica de los fariseos,
ellos, los discípulos de Cristo, estaban transgrediendo sus tradiciones humanas o sus leyes humanas. Es por eso que los fariseos se incomodaron, se indignaron, se disgustaron contra el Señor y sus discípulos. Pero sin embargo, Dios no había añadido más a eso. Pero sin embargo, ellos sí. ¿Qué están demostrando acá estos fariseos? Ellos ni siquiera se habían preocupado por el hambre, ni siquiera se habían preocupado por el bienestar de los discípulos de Jesús. Su único interés, su único fastidio, su única molestia era que tanto Jesús como los discípulos de Jesús no estaban siguiendo las tradiciones de ellos. Qué triste, ¿verdad? Entonces, en cuarto lugar, viene la respuesta del Señor. Y Jesús dio dos respuestas. La primera respuesta, Él va a tomar el caso del rey David. Y leamos por favor el versículo 25 y 26. Dice así: pero Él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? Vemos acá, hermanos, que el Señor, en esta primera respuesta va a revelar tres cosas importantes. Primero, que esta respuesta reveló la ignorancia de los fariseos. Y note usted bien lo que el Señor les va a decir a ellos. Ellos conocían pues los hechos de la historia, mas no entendían el significado de ella. Y la pregunta de Jesús puso totalmente, radicalmente al descubierto que quienes se presentaban a sí mismos como expertos en las Escrituras eran tristemente ignorantes de ella, a pesar que se hacían llamar los maestros de Israel. Y el relato que se refiere a Jesús, usted lo puede encontrar en 1 Samuel capítulo 21, versículo del 1 al 6. Y allí David va a acudir en el Nuevo Testamento a Abiatar, y en el Antiguo Testamento usted lo va a encontrar como a Ahimelech. Son la misma persona. Pero ahí David va a acudir a este sumo sacerdote para preguntarle si tiene algo para ingerir. Bueno, acá el sacerdote va a ser sensible a la necesidad urgente que se presentó en ese momento. David y sus hombres tenían hambre. Pero el sacerdote le dice, pero son panes sagrados. Te los puedo dar, pero con la condición de que todos no hayan estado con sus mujeres. Y bueno, y David le dice que no, que ya es el tercer día. O sea, ellos no han tenido contacto con sus esposas. Entonces ya es el tercer día y bueno, y prácticamente estamos santos. Entonces les dieron, Abiatar les dio el pan. Estos señores se habían incomodado. Ahora, acá hay algo importante. Es significativo que Dios no castigara ni a Abiatar y tampoco castigara a David por sus acciones. Más bien, ¿qué notamos aquí? Permitió que una ley ceremonial fuera violada por el bien de satisfacer una necesidad urgente humana. En el primer culto, el pastor mencionaba, ¿no?, que cuando él va al centro, él se conmueve demasiado de ver tanta pobreza, se conmueve demasiado de ver tanta necesidad. Sin embargo, a veces hay religiones, inclusive hay religiones evangélicas, entre comillas, que a la pobreza la ve como una maldición. Y es lo mismo que hacían los fariseos en la época de Jesús. Al pobre lo veían como un maldito.
En vez de sentir compasión, en vez de sentir o ser sensible a la necesidad del prójimo, más bien hay seres humanos que se endurecen y no actúan como actuaría Dios. Y ese era el problema de los fariseos. Inclusive, tengan mucho cuidado porque el creyente, cuando se comienza a alejar del Señor, también su corazón se endurece y se vuelve insensible. Si no, recuerde que en ese momento, cuando este sacerdote alimentó a David y sus hombres, ¿quién reinaba en ese momento? El rey Saúl. Y el rey Saúl ya estaba alejado de Dios, se había apartado del Señor, a pesar que en su momento tuvo una comunión preciosa con el Señor. Sin embargo, en ese momento, su corazón de Saúl estaba lejos de Dios, se había apartado del Señor. ¿Y qué hizo Saúl cuando se enteró? Lo llamó este sacerdote. Así que tú has alimentado a David, has alimentado a sus hombres y tú nunca me dijiste nada. ¿Qué hizo el rey Saúl? Le dijo a sus hombres: maten a estos sacerdotes. Los soldados no quisieron. ¿Por qué? Porque eran siervos de Dios. ¿Y qué se le ocurrió a Saúl? Le dijo un edomita, porque los edomitas son conocidos en la Biblia como personas que aborrecían a los de Israel. Y le dijo un edomita: mata a los sacerdotes de Not. Y ese edomita los mató. Miren lo que hace un corazón que está alejado de Dios. A veces yo me pongo a pensar y recordar de tantos creyentes, jóvenes, adultos, que en su momento pudieron palpar el poder de Dios en su vida, que en su momento pudieron palpar en su vida la santa guía del Espíritu Santo. Y es triste verlos ahora embarrados en una vida pecaminosa, alejados de la voluntad de Dios, apartados del Señor, alejados del Señor. Antes ellos adoraban al Señor, le cantaban alabanzas, le servían, vivían una vida de pasión por Cristo, pero ahora viven una vida llena de pasión hacia el pecado. Y así estuvo Saúl, el rey Saúl. Y bueno, y vemos aquí que esta respuesta también reveló el propósito de Jesús. El propósito de Jesús, como ilustra el relato del Antiguo Testamento, fue que a los ojos de Dios mostrar compasión era más importante que el apego estricto al ritual y a la ceremonia. Hay lugares, como mencioné el domingo pasado, donde a las mujeres les prohíben, en ciertas denominaciones evangélicas, les prohíben usar aretes, les prohíben peinarse, les prohíben pintarse los labios. Hay lugares donde a los hombres los tienen separados y de las mujeres para que no haya tentación. No tiene sentido. Son leyes humanas. Y eso hace insensible muchas veces al creyente. Un ejemplo. Supongamos, aunque no es la filosofía de nuestro pastor, gracias a Dios, pero supongamos que un día entra una dama con pantalón y un hermano ujier le dice: en nuestra iglesia está establecido que usted solamente puede entrar con falda. Y la hermanita le dice: pero señor, yo no tengo para comprarme una falda. No sé, vea de dónde saco una falda. Qué diferente sería, hermanita, acá hay reglas y se tiene que entrar con falda. No tengo. Déjeme ver cómo le ayudo. Qué diferente, ¿verdad? Hubo un tiempo que si un creyente entraba a una iglesia con pantalón jean, ese anda en pecado. Es un carnal, es un mundano, por usar un pantalón jean. Y si no tiene para comprarse otro pantalón. O había hermanos que en algún
momento han trabajado en lugares que no necesariamente eran lugares donde el hermano pecaba. Por ejemplo, yo recuerdo años atrás a una hermana que trabajaba en la Pilsen Callao. Pero ella no trabajaba en la fábrica, ella trabajaba en las oficinas. Yo recuerdo que un hermano le dijo: usted no puede trabajar en ese lugar, porque ese lugar es la esencia de la maldad, es la esencia de la propagación del mal. Y usted, al trabajar ahí, usted está promoviendo el mal. No, pero yo no tomo cerveza, más bien yo les predico a mis amigos de Cristo. Y yo no la fabrico la cerveza, yo trabajo ahí en la oficina. Bueno, entonces, yo me pongo a pensar, ¿no? Bueno, si el fulano le dice que deje ese trabajo, bueno, que le consiga él un trabajo nuevo, pues. O sea, miren cómo el legalismo vuelve insensible a los mismos creyentes. Yo recuerdo que una vez me compré mi rico turrón de Doña Pepa. ¿Cuántos han probado el turrón de Doña Pepa? Qué rico, ¿verdad? En octubre. ¿Ah? ¿No? Tranquila, acá los chicos ya de buen diente ya están, ¿no? Y bueno, qué rico es el turrón de Doña Pepa. Y un día yo recuerdo que entré a un lugar y tenía un amigo y me dice: ¿y qué has hecho? ¿De dónde vienes? Ah, vengo a comprar mi turrón, me gusta mi turrón. Ah, ya. Y mi amigo pues también era creyente, ¿no? Pero me sorprendió lo que me dijo después: cómo tú puedes formar parte de la idolatría, cómo tú puedes haber pagado para la propagación del mes morado. Y me hizo sentir tan mal que yo miraba con tristeza mi turrón, ¿no? Y agarró y me dijo: no, mentira, normal, eso no tiene nada que ver. Pero me hizo sentir tan mal, casi lloro por mi turrón. Pero miren hasta dónde llega o te puede cegar el legalismo. Y acá estos señores se habían vuelto insensibles. No les importó que los discípulos y el mismo Señor Jesús tuvieran hambre. No les importó que hubiera una necesidad. Mis hermanos, tengamos cuidado. Por eso siempre inculcamos, pedimos que usted jamás se aparte de la lectura de la palabra de Dios, que se capacite, que estudie la palabra de Dios, para que cuando venga alguna enseñanza extraña, usted no caiga engañado. O usted no invente cosas que jamás Dios enseñó en la Escritura. O que usted jamás esté ahí diciendo: y Dios dice esto. Como el domingo antepasado les compartí que hay hermanos que dicen: y Dios dice en su palabra, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Han escuchado esa frase? Al que madruga, Dios le ayuda. Yo recuerdo que una vez, probando a un grupo de personas, y la Biblia dice: al que madruga, Dios le ayuda, amén. Y un hermano: amén, gloria a Dios. Se notaba que no leía la Escritura. Entonces, seamos cuidadosos, porque a veces cuando nos apartamos de la sana enseñanza del Señor, corremos el riesgo de inventarnos principios, leyes que jamás Dios ha dicho. Y la segunda respuesta es sobre el día de reposo. El versículo 27 y 28 dice lo siguiente: también les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Aquí vemos dos detalles importantes. Primero, el propósito de Dios para el día de reposo. Fue para dar a su pueblo un descanso semanal. O sea, entiéndese bien esto. Pero los fariseos, ¿en qué lo habían convertido? Los fariseos lo habían convertido de una bendición divina,
lo habían convertido a una carga terrible. Y la realidad era que ellos, los fariseos, los escribas, eran los verdaderos violadores del día de reposo. Y su indiferencia ante las necesidades de los discípulos de Jesús y su indignación, en este caso fingida de parte de los religiosos, ellos habían mostrado que ellos mismos eran los que habían quebrantado la ley del Señor. Dios jamás dio el día de reposo para que sea una carga para el ser humano. Dios jamás dio el día de reposo para que sea un día de dolor, de incomodidad. Era un día para honrar a Dios. Era un día para reflexionar y adorar al Señor. Era un día de refrigerio espiritual, mas no era un día de carga ni de opresión. Sin embargo, los fariseos lo habían convertido en eso, de un día de bendición a un día terrible. Además, dijo el Señor, la segunda cosa, ¿quién es el Señor del día de reposo? Y Jesús afirmó ser el gobernante, el Señor, el Hijo del Hombre, es el Señor del día de reposo. Y acá es el que pone pues como rey los parámetros del día de reposo, no los fariseos ni los escribas, no el hombre. Los fariseos pues en este caso se llenaban de orgullo por ser los intérpretes autorizados, entre comillas, del mensaje y la voluntad de Dios. Pero lo que ellos no se dan cuenta es que en medio de ellos estaba aquel que era el Señor del día de reposo. Mis hermanos, para finalizar, Jesús condenó los intentos altaneros, los intentos plagados de orgullo de los fariseos por agradar a Dios con sus leyes o tradiciones humanas. Jesús se caracterizó por la gracia. Los fariseos se enorgullecían de sus obras. Jesús demostró misericordia y compasión a las personas. Los fariseos solo se interesaban en proteger sus mezquinas costumbres o sus tradiciones. Jesús ejemplificó el verdadero propósito del día de reposo, pero los fariseos y los escribas torcieron una bendición divina y la convirtieron en un triste día de ingrata tarea muy pesada. Ahora, yo quiero hacerle 3 preguntas para que ustedes reflexionen. ¿Cómo estamos usando la palabra de Dios? Ahora, que hay que trabajar. Acá la pregunta de los fariseos fue, ¿por qué trabajan el sábado? Jesús habla lo importante que es trabajar. Mi Padre trabaja, yo trabajo, decía Jesús. Y en el día de reposo era un día donde uno estaba cara a cara con Dios. Un momento de alegría, un momento de regocijo, un momento de bendición. Pero como nosotros estamos trabajando en compartir la palabra de Dios, ¿la estamos presentando como una bendición o la estamos presentando como una carga? Tengamos mucho cuidado cómo estamos presentando la palabra de Dios, mis hermanos. Por eso insistimos, capacítese. Qué importante es capacitarse. Ya apenas tenemos 2 semanas que se ha iniciado la Escuela Bíblica Kairos. Usted está a tiempo, usted puede ingresar. Usted puede ingresar. Está editando curso el pastor Fernando, nuestro hermano Jonathan, y como un abortivo el que les habla, ¿no? Como dice el apóstol Pablo. Estamos enseñando, el pastor está enseñando historia de la iglesia, si no me equivoco, y yo estoy enseñando panorama del Nuevo Testamento. Y esta semana hemos visto, ¿no?, todo el contexto. Estamos viendo el contexto que rodeaba, digamos, lo que Dios estaba haciendo para preparar la llegada de su Hijo, ¿no? O sea, estamos analizando el contexto ahorita. De dónde surgieron los fariseos, los saduceos, los escribas, Pilatos, y varios personajes que se menciona ahí.
los caminos y muchas cosas que se mencionan, ¿no?, en el Nuevo Testamento. Pero, ¿cómo usted está enseñando la palabra de Dios? Cuando aconsejamos, ahora que estamos en un contexto de pandemia, donde hay bastante dolor, donde hay bastante desgracia, donde hay bastante incertidumbre, miedo, no solamente de inconversos, sino de creyentes también, que están atemorizados. Cuando aconsejamos, incluso cuando reprendemos, la gran pregunta es, ¿cómo queda la persona? ¿Cómo queda la persona? ¿Queda bendecida o queda cargada? Tengamos mucho cuidado en la consejería, porque a veces tomamos la palabra de Dios y corremos el riesgo de decir algo que Dios no ha dicho. No vaya usted a decir que, hermano, ¿te sientes mal? Mira, Judas también se sintió mal y mira la solución que da Dios. Ándate a un árbol y cuélgate. No diga algo que Dios no ha dicho. O sea, ¿cuántas veces el pastor Fernando ha enseñado la razón por la cual Judas se ahorcó? Porque él tuvo remordimiento, mas no arrepentimiento. Es una gran diferencia. Entonces tengamos mucho cuidado cuando aconsejamos. En este tiempo, mis hermanos, se necesita una iglesia capacitada, una iglesia que tenga hambre de Dios, de la palabra de Dios, una iglesia que anhele la libertad de los cautivos, una iglesia que sabe usar la palabra de Dios y la sabe transmitir. El creyente que trabaja, porque el Señor trabaja, Cristo sigue trabajando, el Padre trabaja, y nosotros tenemos que trabajar como nuestro Señor. Y no hay que desmayar. Miles y miles de personas están muriendo en estos tiempos. Y hay que trabajar. Hay que compartir la verdadera libertad que Cristo ofrece. Mas no hay que cargar a la gente con cosas que Dios no ha dicho.